hemos aprendido a ver cosas, ¿cierto? Y ver si eso nos permite, si esa visibilidad que podemos tener por ahora permite entender, hasta dónde permite entender esto tan novedoso que nos está pasando, porque no tenemos ejemplos de que algo así haya pasado a estas velocidades y en estas dimensiones, ¿cierto? Haya pasado antes. Por ejemplo, que tanta gente está estudiando, jamás se había visto, nunca, ¿cierto? Masas, millones de personas tratando de pensar, tratando de entender, eso no se había visto. ¿Sí? Digamos, estamos medio tratando de salir de un analfabetismo milenario, ¿sí? Y no sabemos eso qué conduce. Sí, en ese juego, eso, el conjunto de juegos, sí, y en eso novedoso que estamos afrontando, porque es nuevo. Sí. Si ponemos en escena a un cerebro social que trasciende lo intracraneal, sí, un cerebro que está en red, ¿sí?, que está en interacción, ¿cómo podríamos nosotros hacer una lectura de la construcción de eso memorable, de esa memoria, y cuál es el desafío para la especie o para ese cerebro social que tiene otras condiciones en este tiempo-espacio? Yo pienso que es un juego tensionante, ¿cierto? Cuando uno dice, estamos viviendo actualmente las dos cosas, las apuestas globalizadoras y las apuestas nacionalistas. Una tensión, ¿cierto? Es como si de todas maneras hubiera resistencias para reconfigurar cosas, pero yo creo que en lo vivo pues también se ve, obviamente, y en lo cultural seguramente también. Hay gente que le apuesta, dicen, este nuevo juego es, digamos, no es si yo quiero o no quiero, es que se da ese nuevo escenario. Pero hay resistencias porque da temor no saber jugar un juego o sea, al mismo tiempo que se va configurando el juego, uno aprende a jugar, pero el juego no estaba dado, ese es el problema. Diferente a cuando uno dice, no, esto se juega así, ahora sientes y juega. El problema es que mientras uno juega va configurando de qué se trata el juego. Y ahí yo pienso que no está muy clara la cosa, pienso que hay resistencias muy fuertes, pero que eran inevitables seguramente, en el sentido de que nunca algo se transforma como una totalidad y de una sola vez. Digamos, en lo vivo eso es catastrófico. Tratar de darle toda la vuelta a las reglas de juego y hacer nuevos, originales juegos no es muy fácil. Y es posible que en esto que estamos viviendo ahora tampoco. Pero sí se están dando afectaciones en unas escalas que antes no se daban de la misma manera y a la misma velocidad. Y entonces por eso es que no vemos claramente un solo tipo de juego, sino como si hubiera varios juegos, pero seguramente hay cosas más de fondo, o sea, juegos de más largo aliento. Entonces, en las fluctuaciones muy grandes y en las fluctuaciones a pequeña escala, entonces en las de pequeña escala uno dice, no, es que esto está muy inestable, nadie sabe para dónde vamos, pero de pronto estas son pequeñas fluctuaciones dentro de una gran fluctuación. El problema es saber qué hay de base en esa gran fluctuación que se está de pronto iniciando, hacia dónde vamos. Es como el cambio climático, ¿no? Pues sí, vienen así fluctuaciones, se amplifican las fluctuaciones, pero de pronto la era geológica en la que estamos es una mega fluctuación dentro de las que ocurren estas pequeñas fluctuaciones que nos asustan tanto, porque ya somos muchos y entonces si llueve mucho nos ahogamos más y si hace mucho calor nos quemamos más, pero digamos, seguimos expuestos a estas enormes fluctuaciones de evolución del planeta y con nuestras microfluctuaciones con las que hacemos noticias del día a día. Pero la noticia de largo vuelo, de largo alcance, eso que mucho eso no es noticia, no puede ser noticia porque no tenemos claro. En eso la academia también tiene que sentarse a pensar, ¿cierto? En las escalas de temporalidad en las cuales vamos a tratar de entender qué es lo que puede estar pasando y qué se puede jugar ahí. Siempre que conversamos pero hay que resonancia. Sí, no resuene. No, pero es que lo que iba a decir es que siempre que conversamos con ustedes,
y porque siempre aparece el tema de las escalas, siento que mis inquietudes son muy minúsculas. No obstante... No, pero digamos, a cualquier escala es súper interesante. Claro, pero... El problema es no reducir todo a esa escala. Claro, no es reducible a una sola escala, pero entonces, como preámbulo de las resonancias de los otros chicos, porque pienso, por ejemplo, y claro, inevitablemente conversar con ustedes me transporta a pensar la memoria en otras escalas, digamos, en otras temporalidades y en otros escenarios. Pero mis preocupaciones están, digamos, centradas dentro de una escala en donde, nuevamente, en donde algunas marcas y algunas huellas que están entrecruzadas, así como ese recuerdo del que hablábamos ahora, hay recuerdos que no dejan vivir. Aparentemente vivimos en un escenario, en este juego que nos ha tocado en este momento, estamos en un escenario en donde esas marcas que tenemos cruzadas entre unos y otros no parecen dar grandes posibilidades para la vida. Entonces, de nuevo, porque nuevamente me aparece el tema de las políticas de memoria, nuevamente, digamos, como esas políticas en donde aparecen unas narrativas, ahí sí que parece que somos paranoides, pero sí que hay una fabricación, digamos, también de unas narrativas para imponer unos órdenes sobre la experiencia que aparentemente, pues, digamos, en muchos territorios, en muchos espacios, no nos dejan vivir. Yo pienso que y llegar a pensar las otras escalas. Pero a lo que tú estás diciendo, pienso en esto, que hay diferentes escenarios o sectores donde magnificamos unas huellas. Y eso hace ver el paisaje pues un poco distinto y las relaciones entre las huellas un poco distintas. Entonces, no necesariamente lo que se amplifica en un momento dado es lo que realmente pesa en la reconfiguración. Y entonces por eso tantas magnificaciones transitorias de cosas, fugaces. Entonces sí, aparentemente esa era la gran noticia, el gran mensaje del momento, pero uno dice, pero si quitamos todo ese efecto de superficie, detrás de ese aparente oleaje, ¿cierto? Por debajo cómo van las corrientes. Y yo pienso que eso es una tarea de la academia, tratar de identificar eso, porque a veces nos quedamos en efectos de superficie y la manera como institucionalmente se organizan los encuentros para generar pensamiento, tienen afanes de superficie. Un afán de superficie se llama publicar. Ese es un afán de superficie. Digamos, ese no es un afán de corriente profunda, de largo aliento, ¿cierto? Pero estamos dentro de unos regímenes en donde hay juegos de superficie y que hay que jugarlos porque de eso depende pues, que siga funcionando la institución, ¿cierto? Pero también hay que patrocinar otras clases de juegos, que no es fácil. Por eso muchas personas que tratan de jugar otros juegos se tienen que marginar de esos espacios. Porque dicen, yo no juego a lo superficial, en ese tipo de estrato, ¿cierto? Un poco más, ¿tú qué piensas? Claro, Robert, pero es que ahí sí ya me apoyó. Creo que salió una palabra clave ahí, es la de patrocinar. Y a veces hay cosas sobre las que se pasa muy rápido, como en ese caso de hoy estamos asistiendo a un afán de superficie que es la publicación, pero yo es que no creo que haya un pero, o sea, yo creo que esa es una puta política. Y pegado al asunto del patrocinio, creo que el asunto es cómo se hace uno una vida. Y cuando hablo de cómo se hace uno una vida, hablo de calzoncillos, hablo de condones, hablo de toallas higiénicas, ¿sí? No estoy hablando de... sí, en términos metafísicos. Sí, pues estoy hablando de metafísica. Sí. Sí, hablo de ir, tomar una cerveza, hablo de comer una carne, yo nunca hablo de vida. Pues eso vale, no es que a veces me he vuelto muy bruto después de que salí de acá, entonces no tengo el nivel de abstracción de otras, pero es como... Ahí hay esa política de velocidad me hace pensar dos cosas que
quedan sueltas en muchos tejidos de la conversación que se está tejiendo. Una es lo memorable, o sea, una es esta pregunta nietzscheano, filológica, asquerosa de, bueno, ¿qué es lo memorable? Bacano, algo susceptible de memoria o digno de memoria, podríamos quedarnos en que la diferencia entre susceptible y digno tiene un fuerte tono político. Pero me queda la otra pregunta, y es si vamos a jugárnosla por una memoria que memora a sí misma, o una memoria que memora lo memorable, o si hay un algo o alguien que hace memoria, es decir, si la memoria, si hay comillas, sujeto en el sentido gramatical de la palabra, de la memoria. Porque cada vez que se pasa por ahí, vamos a lo memorable, yo siempre quedo pensando qué o quién, o dónde, o en qué sentido se habla de la memoria, quién hace memoria. Entonces, en los distintos estatutos de la huella, yo digo, chévere, fanático de los distintos estatutos, pero si hay algo que Robert sabe muy bien que a mí me molesta, es que entre las amplitudes de los campos semánticos que van de la huella como signo o de la física micromolecular a la semiótica de la historia, yo sí digo, bajémosle, es decir, hay resonancias, pero pensar simplemente con lenguaje de física molecular la memoria de la historia o del conflicto me parece peligroso, me parece socaludo y posmoderno en el sentido mal. Y sí me hace pensar la necesidad de quién hace la memoria de lo memorable, es decir, lo memorable para quién. Porque en el registro de a quién le conviene, o a qué, o a ese a quién, ¿qué se beneficia, qué se consolida con un trabajo académico de la velocidad? ¿Qué se consolida con una racionalidad en ciencias humanas del mismo orden de las ciencias duras? Con todo y que tengamos amigos en común que no les guste esa distinción, desde Serres hasta Feynman y otros. De todas maneras, este cuento de la racionalidad de la publicación semestral en ciencias sociales, filosofía, psicología, antropología, o sea, pues, coño, ¿a qué hora yo tengo que decir algo cada semestre de un proceso humano? Es una reverenda ridiculez en el sentido de la naturaleza propia del asunto. Pero creo que el cuento es que en ese afán, cuando nos ponemos a pensar ¿y quién se hace cargo de lo otro? Se nos olvida que para hacerse cargo de lo otro, el que se haga cargo de lo otro tiene que comer, tiene que pagar un arriendo, tiene que comprar unos calzones. Luego, algo se debe estar beneficiando de esa falta de trabajo o de hacer memorable ciertas cosas. ¿Para quién? Y eso me lleva a que en este asunto de las escalas, este juego de la producción del conocimiento resuena con una geopolítica casi que heredada de ese primer momento del contacto de los mundos. Porque es que en qué términos publicamos y bajo qué consigna publicamos, qué es lo que se globaliza y qué es lo que no se globaliza, cuáles son las instituciones. Entonces, estamos en Colombia, estamos en una universidad y hay que publicar, y publicar en una revista latinoamericana no te da puntos como docente. Entonces tienes que publicar en, qué puta sé yo cuál sea la revista análoga a Nature o a Science y uno dice, lo digo porque es real, es decir, va uno haciendo las cosas y cuando ve tiene 10 publicaciones en revistas de circulación, Flaxo, Latinoamérica, España, resulta que no vale. A lo que voy es esto, porque en últimas hablo de lo publicado, de la publicación, porque es uno de nuestros registros de lo memorable. Lo memorable en términos de qué queda como huella, pero también qué circula. Porque me queda la tercera pregunta, es, bien, bacano lo memorable que es digno y susceptible, me queda la pregunta de qué o en dónde opera la memoria.
pero también ¿para qué? Es decir, la memoria pone a resonar normalmente en términos mucho más negentrópicos que entrópicos, porque si fuera mera entropía no habría memoria. Sí. Entonces, esa forma de política de lo memorable, que en un registro académico, para no irnos a la submateria, es el registro de lo cognoscible, es el registro del sentido de las ciencias sociales a lo que pasa, a nuestra historia, a nuestros momentos, sí tiene que ver con unas tensiones de intención, que a veces en un momento en el que esto se eleva a ciertos niveles se nos olvida que hay intenciones claras. Yo no soy un paranoide clásico, pero es decir, pero tampoco soy un emergentista total. Algo pasa porque, ahora sí voy al tercero, creo que el asunto de la memoria tiene que ver con el asunto de la responsabilidad, al menos en uno de los campos que nos compete, en uno de lo histórico. Cada vez que Marcela daba la vuelta yo decía, no, es que podemos vivir, no podemos vivir, pero ¿por qué? No, es que la memoria puede reconfigurarse dinámicamente. Yo digo, no. O sea, entiendo que sí, pero digo, pues puta, o sea, donde hay una masacre, Sí. o sea, ¿por qué hay que hacer memoria de una masacre de la que no hacemos nada? O me voy más cerquita, ¿por qué hay que hacer una memoria de largo aliento por fuera del efectismo mediático de los feminicidios? Llevamos 4 en una semana en los medios, llevamos 3.420 en este año, entre niños, niñas y mujeres. Y creo que es eso lo que es decir, ¿por qué las cosas pasan y se hacen dignas, pero los procedimientos están configurados bajo unas intenciones que no son místicas ni metafísicas, son concretas? No un tipo único, el Illuminati, pero sí hay unas líneas que hay que evidenciar con relación a nuestro propio quehacer, porque estamos en una universidad, estamos al margen del día a día, leemos una cantidad de cosas y claro, cuando nos damos cuenta hay una distancia entre la gente que ve un feminicidio por televisión y uno que tiene la cifra del forensis, porque la trabaja en sus grupos, con sus chicos, en las cosas. Cuando salen las primeras cifras, tengo un grupo en la Javeriana y entonces está pasando esto, y yo decía, está pasando esto. Se les acaba de olvidar que hace 20 días trabajamos las cifras del forensis sobre violencia de género y violencia sobre infancia. Salió uno, nosotros sabemos es porque tenemos ese acceso a esa otra memoria. Entonces, ahí era donde yo les quería preguntar o poner esa memoria en dónde opera. Porque evidentemente ahí está el forensis, ahí está el registro, ahí está el dispositivo, ahí está la prótesis. Pero ¿cuál es el nosotros que hace memoria de lo que está pasando con nuestros niños y mujeres? Yo en la academia con 4 gatos, RCN escoge una noticia que después cambiará en la agenda por otra en 3 semanas. Y vuelvo con el problema de, está la velocidad hiper de RCN, está la de la clase donde vemos perdón porque es que va a terminar feo, pero mis estudiantes se irán el próximo, o sea, se irán a vacaciones, saldrán a la playa, tomarán sol y en agosto estarán en otras asignaturas haciendo otros parciales, que es otro dispositivo de lo memorable. No se la sabe que pienso así. Que después en septiembre ya miren para atrás y, ay, esto que, porque pues de nuevo vuelvo al asunto. Se hace memoria para el parcial. Entonces hacen unos trabajos de puta madre y 2 años después uno les pregunta por los feminicidios, por la cosa ahí. No, están en otros parciales, están en otros registros. Entonces yo sí creo que hay que tratar de poner sobre el tapete que aquello que se hace memorable por un dispositivo de memoria en el mejor de los casos, pero que hay que ver cuáles son las intenciones y cuál es el rol que nosotros estamos teniendo ahí, que es menos pasivo y emergentista de lo que creíamos, pero de lo que queremos. Es decir, estamos o muy condicionados o muy docilizados a ciertos procedimientos por un lado,
Pero por otro lado, la optimización es cierta, o sea, no basta con que yo diga voy a hacer una investigación de largo aliento, y con qué hijueputas como. Si no me toca esperar a que mi papá se muera y me herede algo como para vivir 2 años. El mismo problema del artista. Y voy a dejar la última porque aquí hay mucha gente de ciencias sociales. Yo creo que uno de los efectos duros es el hecho de que hoy en día algo como una investigación doctoral que implica 5 años, al menos en nuestro país, deje de ser financiada en ciencias sociales humanas. Como políticas. Como política. Yo fui el último becado en un doctorado en antropología en Los Andes, hace 2 años y medio y nunca más. Es decir, que a mí me pagan por hacer esto, que puedo tomar un tiempo, tranquilo, vivir con un estipendio, pero de en adelante no. Ya los que quieran entrar, los mecanismos de financiación son otros. Y a veces creo que el mecanismo de financiación es una presión dura. Claro, tengo 5 años para pensar un poquito más, no tan rápido, pero después de los 5 años, ¿qué? mande eso para la mierda y empiece la publicación. Sí, empieza a sobrevivir. Semestral en el mejor de los casos. Sí, digamos que es muy pertinente decir no solamente el cómo se podría hacer memorable algo, sino para qué. Y que definitivamente uno podría en principio tener una visión muy funcionalista de ese para qué hago memorable algo, ¿cierto? Y ya cuando no haga juego, no sea importante, pues ya, pasó su momento, ¿sí? Y entonces uno diría, bueno, pero lo memorable tiene que tener un efecto importante en mi manera de concebir mi vida, ¿cierto? Entendiendo que hay afanes no negociables, ¿sí? Y esa tensión entre lo que uno quiere vivir y el contexto en el que está puesto para que eso que tú hablas, eso memorable que podría ser. Memorable para nuestra generación, memorable para mis hijos, para mí, ¿cierto? Para las personas cercanas a mí. Alguien podría decir, no, yo quiero algo memorable de más alcance, pero tú dices, sí, hágalo. ¿Con qué sientes si haga algo memorable de verdad? ¿Sí? Entonces, estamos en un asunto de cómo y para qué hacerlo memorable en la academia, pero también cómo y para qué se hacen memorables cosas por fuera de la academia, en otros registros, ¿cierto? Y que también son potentes, tienen efectos potentes, al punto de menospreciar muchas veces lo que podamos estar haciendo en la academia, que ustedes hayan sentado reunidos, ¿cierto? Tratando de pensar el mundo y arreglar el mundo, y aquí por fuera sí estamos de verdad haciendo vainas, ¿cierto? Y entonces también en ese inmediatismo y en el efectismo, que no digo que no sea importante e interesante, pero es otros contextos. Entonces, ¿quién hace memorable en otros registros cosas? Y lo que uno no sabe realmente es que de eso eventualmente se amplifique y de verdad revolucione en algún aspecto la cotidianidad de la gente, la realidad de la gente. Entonces sí me parece que cuando uno dice un poco en abstracto el juego, en lo real, pues el juego tiene consecuencias en el cuerpo y tiene consecuencias en la vida de la gente, ¿cierto? Y entonces uno está dispuesto a volver memorable cosas para algo y está dispuesto a olvidar cosas para algo también. Ahí me parece que los intereses, como tú dices, son de diferentes órdenes, pero que hay unos intereses poderosos que entre comillas patrocinan, o sin entre comillas, patrocinan ciertos modos de hacer memos, ¿cierto? Y no les interesa que haya otra manera u otros modos de hacerlo. Pero entonces tenemos que pensarnos también como una de las instancias donde se hacen memorables cosas, porque hay una disposición y una intencionalidad para que sea así. Así uno no tenga claro los posibles efectos que eso vaya a tener después. Muchas de esas, como tú dices, serán vientos, golondrinas de un día, algunas cositas de pronto puede que más adelante no sabemos, pero que también los interesados en pensar las ciencias sociales tienen que pensar que por fuera de la academia, ¿sí?, se juegan cosas de otro orden y con otros intereses de hacer lo memorable. A mí siempre me cuestiona el papel que juega
el arte, la literatura, todo eso, en ese memo, ¿no? Porque un poeta o un narrador vuelve memorables cosas que de alguna manera identifican la época, identifican los conflictos, los líos, y que pueden ser tan o más potentes que un estudio académico, juicioso, sistemático, ¿sí? Digamos, que se le dé una relevancia intelectual importante. Pero al lado de eso hay otros registros que también hacen memorables las cosas. Ahora que hablaste del feminicidio, me acordé de la novela de Roberto Bolaño de 2666 con los feminicidios de Juárez. Y ese hombre definitivamente tiene una narrativa impresionante, y uno lee eso y realmente uno sí queda conmovido, pero de una manera muy profunda, más que la noticia del día de que hoy fueron 10 y mañana serán 15 y pasado mañana 8, ¿cierto? Más que esa estadística del día, el tipo remueve cosas fuertes con esa potencia que tiene para poder generar esa narrativa, ¿verdad? Entonces pienso que también a veces nosotros hacemos como una especie de fronteras de discursos, ¿cierto? Este es mi territorio donde puedo, de acuerdo a unas reglas y unas convenciones, generar unas memorias académicas, pero que no son ni mucho menos las únicas, ni las exclusivas, ni las que yo tenga que tener en cuenta para un determinado juego. Entonces me parece que hay que mirar también todas las maneras que una cultura tiene de hacer memorable lo que le pasa, como dices tú, para preocuparnos también. Uno recuerda, es para preocuparse. Estoy preocupado porque no todo me da igual, porque no todo me resbala. Y dentro de eso veo que es posible. No, solo para eso último, que nunca me hice me olvidar las clases con Robert, en las que el juego es, hay una condición para la memoria, es el afecto. Y es, en últimas, hacer memoria, en últimas tiene que ver con la construcción de un ethos colectivo, en el sentido fuerte de la palabra, que nos conmueve. Creo que esa es la palabra que acabas de utilizar. Creo que hay una relación fuerte en términos de la memoria, es aquello que nos mueve, aquello que hacemos memorable, algo que resuena de una u otra manera. Pero justo ahí yo tengo muchas preguntas, porque no, claro, pues es que ese es el problema con que, ¿para qué hace uno con lo que lo conmueve una casa de la memoria? Que uno sale destrozado, porque es que uno no hay manera de salir bien de una casa donde uno, o sea, no es posible salir bien de ahí, y no necesariamente ahí pasan cosas todavía. Porque si no, entonces también pasarían cuando yo me leo los 39.000 publicaciones del Centro de Memoria con todas las vainas inmundas que le ha pasado a la gente. O sea, hay un tema digamos, en la responsabilidad y la memoria como ética, si se quiere, en el ejercicio educativo de para qué, en últimas, yo necesito conmoverme con alguien, digamos, en mi preocupación fundamental, es una aproximación a la narración de un otro que me permite humanizarlo y no hacerle daño. O sea, es que estamos en un lugar, crecimos en un lugar en donde yo puedo montar que se me la gana, porque sí, porque no, porque lo que sea. Porque es mujer, porque es niña, porque es pobre, está feo, es gordo, cualquier cosa. Y entonces lo que a mí me permite la recuperación, digamos, y la aproximación a una memoria como esa trazabilidad de una singularidad concreta, es que yo la hago humana. Por eso, digamos, una fuerte, digamos, esta relación entre lo humano y la narración, digamos. La experiencia humana es fundamentalmente. Fíjate que ahí estás apuntando a lo que decía César, es también tenemos que apostarle a lo memorable de la cotidianidad, de lo que nos pasa en el día a día, de cómo nos relacionamos unos con otros, ¿sí? En la vida, a esa dimensión en la que la vivimos, en la que el cuerpo lo siente, lo sufrimos, lo vivimos, lo gozamos. Porque a veces también pensamos también como en eso memorable como la gran historia,
de la humanidad y no en lo memorable de la existencia. Y pienso que también, y también en la academia, se tiene que jugar a lo memorable en esa dimensión, porque como tú dices, estamos apostando todo a que la institución deje memes muy bien posicionados, ¿cierto? Pero ahí están pasando cosas memorables también de la gente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí para que algo sea memorable entre como lo que estamos haciendo hoy? Sentarnos a conversar, ¿cierto? Y ver hasta dónde nos somos capaces de afectarnos, ¿cierto? Y cuánto nos va a durar esa afectación y para qué nos vamos a afectar, ¿sí? También la vida hace parte de eso, o sea, la vida del día a día, también nos jugamos, bueno, y de todo eso que nos pasa en el día a día, ¿qué se vuelve memorable para nosotros? ¿Qué se vuelve significativo para nosotros? ¿Qué nos conmovió de todo lo que nos pasó? Y hay maneras de convivir para que algo sea más o menos memorable. Sí. Sí, hay una cosa que a mí me, digamos, entre ambas cosas, porque tiene que ver con este problema de lo cognoscible que nos planteaba César un poco con este tema de, en últimas, y que hacemos todos acá, básicamente, ¿no? Ok, las ciencias sociales, en teoría, cuando estudiaba, había una cosa que me hacía feliz, y era que uno decía como, no, bueno, lo chévere de estudiar ciencias sociales es que uno cierra los libros y sigue estudiando, porque entonces sale. Pero yo no sé si eso ya es sigue siendo cierto. Cuando tenemos este tema de todos en un circuito de conversación